Desde que tengo uso de razón, cuando alguien habla de juegos de mesa, lo primero que se le viene a la mente es el juego de la oca o el juego del ludo. Estos juegos tenían mecánicas muy sencillas. Debíamos lanzar dados y avanzar por los distintos casilleros buscando llegar a la meta antes que el resto de los jugadores y las jugadoras. Pero todo cambió a partir de la llegada del archiconocido Monopoly. Las características principales de los juegos de mesa hasta este momento eran tan solo la mecánica y la dinámica, pero con la llegada de Monopoly se les agregó también la temática. En este juego ya no se trata solo de avanzar por distintos casilleros. El juego está ambientado en el mundo de las propiedades inmobiliarias y debemos comprar o alquilar estos bienes y además administrar nuestro dinero. La inclusión de esta temática dio inicio a la era de los juegos modernos. Al agregarles una temática a los juegos, se abrió un universo de nuevas posibilidades para crear mecánicas más complejas y divertidas. Ya no se trata simplemente de tirar un dado para saber cuántos casilleros voy a avanzar. Ahora los juegos nos proponen historias, contextos, personajes y objetivos mucho más complejos para que disfrutemos de horas de diversión jugando alrededor de una mesa. Jugar es una actividad que nos acompaña desde la infancia. Es el momento que esperamos o buscamos para descomprimir las tensiones de la vida diaria y compartirlo con nuestros seres queridos. Como seres sociales, la interacción y los vínculos son fundamentales, y los juegos de mesa nos ayudan a generar y a desarrollar esos vínculos. Desde la infancia hasta la muerte la gente juega por placer, porque es una de las actividades en la que uno se encuentra, se autoafirma, se encuentra con uno, con otras personas, disfruta del hecho de jugar. No recuerdo quién fue el que lo dijo, pero tiene razón cuando dice: aprendo más de vos viéndote jugar 5 minutos que hablando con vos 2 horas, ¿no? Me parece que cuando jugamos se caen las caretas, se caen las máscaras, no, nos transparentamos cuando jugamos. Generalmente en los juegos por ahí de mesa o en los juegos que por ahí uno usa en un espacio educativo, generalmente uno busca que sean cara a cara, que haya miradas y bueno, estas miradas van construyendo el vínculo y van ayudando también a que se desarrolle el respeto, el diálogo, la comunicación, en donde haya una construcción también colectiva. El juego también tiene que ver muchas veces con proyectos comunes. Desde el juego podemos generar un vínculo, una relación con un otro, en el que a lo mejor en otro espacio y otro lugar no tenemos nada en común. Vieron que cuando estás jugando con un amigo, amiga, amigue, y de golpe alguien se sale del juego, te pega en serio, además vos le decís, pero si estamos jugando. Significa, estamos en otro lugar que no es el real, no estamos haciendo cosas en serio. Nos estamos permitiendo reconocernos en un lugar más abierto, desde otra esfera. Entonces, ese juego le permite al vínculo una reconstitución, un pensarlo desde otro lugar, un deconstruirse y reconstruirse en cada momento, digamos. Entonces, después de un juego, uno no sale igual. El diseñador de juegos estadounidense Sid Sackson fundó las bases de los juegos modernos que conocemos hoy en día. En contraposición a los juegos que lideraban el mercado como Monopoly o Risk, que en Argentina lo conocemos como TEG, Sid Sackson sostenía que un buen juego debía ser fácil de aprender, contar con una multiplicidad de opciones estratégicas, generar interacción entre los participantes, dar la posibilidad de tomar decisiones y durar un máximo de 1 hora y media. Un juego que toma todas estas características y las implementa es Carcassonne. Siguiendo las premisas que dio Sid Sackson, Carcassonne nos ofrece un juego muy fácil de aprender. Partidas con una duración limitada y cientos de posibilidades distintas al momento de jugar. La ciudad de Carcassonne, en el sureste de Francia, es famosa por su ciudadela amurallada, que data de la época romana y medieval. En este juego intentaremos hacer fortuna situando nuestros personajes en los caminos, ciudades, monasterios y granjas que hay en la región. Una
región, cuyo mapa irá creciendo a medida que avance el juego y vayamos colocando las distintas fichas de terreno sobre la mesa. Este juego explota la mecánica de colocación de los zetas, que convierte la experiencia de juego en una especie de puzzle conjunto en el que todo el grupo participa. Poner acertadamente sobre el mapa nuestras fichas de seguidores, ya sean bandidos, caballeros, monjes o campesinos, será indispensable para alcanzar la victoria. Con respecto a este punto, Carcassonne introdujo otra novedad. Presenta una pieza de madera con forma de persona que, entre otras funciones, con su color, indica a qué participante del juego representa. El uso de esta pieza se volvió tan popular que consiguió un nombre propio, Meeple. Y fue tal su trascendencia que hoy es una de las figuras que simbolizan los juegos de mesa modernos. En Alemania surgieron quienes hasta el día de hoy son referentes en materia de juegos de mesa, y Klaus Teuber es uno de ellos. El bueno de Klaus consiguió la perfección en sus juegos, buscando el equilibrio entre un juego infantil y un juego para público más experimentado. Su secreto fue no buscar expertos para poder probar su juego, sino un público mucho más exclusivo, su familia. El juego de Klaus vio la luz en 1995 y fue inmediatamente un boom de ventas, y hoy es el eurojuego más conocido en todo el mundo. Su nombre, Colonos de Catán. En Catán exploramos una isla sin colonizar y todo el mundo compite por los terrenos y los recursos. En palabras de su creador, Klaus Teuber, los problemas que afloran de esta competición por los recursos se pueden resolver de manera no violenta. La colaboración entre participantes es importante, se da frecuentemente y lleva a situaciones en las que gana todo el grupo. Colonos de Catán se trata de un juego de gestión de recursos en el que deberemos construir caminos y pueblos que evolucionarán a ciudades gracias a la gestión de cartas de recursos que iremos acumulando en nuestra mano. La mecánica del juego es sencilla. Tiramos los dados, recogemos los recursos que estos hayan generado, negociamos con el resto para intercambiarlos y finalmente construiremos pueblos, caminos o ciudades que nos darán los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Entonces, los juegos modernos aprendieron de los errores del pasado. Podemos diferenciarlo de los juegos de toda la vida por una serie de puntos que están bastante claros. Ya nadie va a quedar sin jugar hasta el final de la partida porque ya no hay eliminación. Cuentan con mecánicas de retroalimentación negativa, es decir, que a quien va ganando le es más difícil mantener la ventaja, mientras que quien va perdiendo tiene más posibilidades de dar vuelta a la partida. Y esto mantiene una tensión lúdica durante toda la partida. También tienen poca dependencia del idioma, o es casi nula. Debido a que usan gráficos para representar palabras, ya no es necesario que sepamos el idioma original del juego para jugarlo. De hecho, en muchos casos, ni siquiera es necesario saber leer. El azar ya no importa tanto. Ahora lo importante es el razonamiento lógico, la anticipación y la deducción. Por eso, muchos de estos juegos sirven para aprender conceptos muy importantes de lógica, casi sin darnos cuenta. Y ahora que sabes todo esto, me imagino que no ves la hora de salir corriendo a jugar un juego de mesa. Como vimos,
Los juegos de mesa evolucionan constantemente, siendo cada vez más atractivos, desde sus mecánicas hasta en lo visual. Y esto atrae cada vez a más jugadores, ya que jugar es una actividad indispensable para todas las personas, más allá de su edad. Por eso, quédate en A Qué Jugamos, aún tengo muchísimos más juegos para que conozcas y disfrutes. Meeple es un término de origen inglés que proviene de la unión de My People, o sea, mi gente. Un meeple es una pieza de madera que representa a una persona en un juego de mesa, como es el caso de los famosos personajes de Carcassonne. El empleo de estas fichas se popularizó tanto que al día de hoy podemos encontrar todo tipo de meeples de una multitud de formas y colores con distintos atributos para representar de la manera más fiel a aquellos personajes a los que hace referencia. Atrás quedaron estos juegos donde solo necesitábamos un par de dados, un tablero y algunos peones. Es que los juegos de mesa modernos tienen nuevos elementos y por sobre todo algunos principios que son fundamentales para hacerlos aún más atractivos. Fáciles de jugar, con interacción entre jugadores, la posibilidad de hacer múltiples estrategias y tomar decisiones, y todo en menos de 1 hora y media. Estas son características que podemos encontrar en todos estos juegos modernos. La combinación de estas características posibilitó la creación de nuevas mecánicas y dinámicas que permiten que nos podamos encontrar en nuevos escenarios. Atrás quedaron esos escenarios medievales europeos y nos dan la posibilidad de encontrar otros como el espacio, la ciencia, la literatura, la fantasía. Y cuando hablamos, por ejemplo, de literatura, no solo nos referimos a literatura galardonada o de nichos específicos. Podemos encontrar juegos ambientados en libros infantiles, como es el caso del Monstruo de Colores. El Monstruo de Colores es un juego que está basado en el libro infantil del mismo nombre, donde hay que ayudar a un amigable monstruo a poner en orden todas sus emociones. Cuenta la historia de un monstruo que se levanta un día raro y confuso. Se ha hecho un lío con las emociones y una niña le ayudará a distinguirlas, separarlas y meterlas en unos frascos. Esto lo hará sentir mucho mejor. Monstruo de Colores es un juego infantil que ayuda a identificar emociones y a entender cómo nos sentimos frente a distintas situaciones que atravesamos en la vida. A cada emoción le corresponde un color: rojo para la rabia, rosa para el amor, verde para la calma, azul para la tristeza, negro para el miedo y amarillo para la alegría. Al desplazar el monstruo por las diferentes zonas del tablero, tendremos que contarle al resto de los jugadores y jugadoras alguna situación que nos genere esa emoción que nos indica el tablero, y así podremos recolectar ese token. Por ejemplo, si caigo en la zona amarilla, que hace referencia a la alegría, diré en voz alta alguna situación que me ponga alegre. Por ejemplo, jugar con mi familia a juegos de mesa. El Monstruo de Colores es una herramienta que ayudará tanto a familias como a docentes a entender mejor las inquietudes en las infancias y viceversa. Y esa es la idea principal del juego: compartir, expresar y trabajar desde la inteligencia emocional el manejo de las emociones de los niños y niñas de una manera simple y muy entretenida. A medida que crecemos, las actividades y responsabilidades de la vida adulta nos van quitando tiempo que le podríamos dedicar a una actividad lúdica. De hecho, muchas personas adultas miran de reojo a quien tiene como hobby jugar juegos de mesa. ¿Por qué es esto? ¿Acaso cuando crecemos ya no podemos jugar? Se dice siempre que el juego es inherente al niño, ¿no? Pero para mí los juegos de los adultos existen, están un poquito relegados detrás de las obligaciones. Y los juguetes en los adultos también existen, lo que pasa es que son más caros. Jugar no es
exclusivo de una edad. Jugar a la vez es una forma, y los juegos es una forma de satisfacer una necesidad humana que es la de ocio, y esta necesidad humana es transversal a todas las culturas, a todas las edades. El adulto juega, sí, o al menos practica un ludismo, pero el ludismo que practica es un ludismo bastante hecho, bastante para consumir. No se permite habitar espacios de creación en el juego, digamos. Entonces, si nos encontramos con vos y tenemos que pensar en jugar, se nos haría muy difícil por jugar, inventar un juego además. Ahora, si nos juntamos y nos brindan unas damas, un tatetí, algo que tenga una matriz lógica, digamos, que los dos conozcamos, va a ser mucho más fácil, porque quizás sí, nos sentemos y empecemos a generar un espacio donde salgamos y digamos, estuve jugando con Lalo. El espíritu lúdico por ahí del adulto se ve más reflejado en los deportes, en las actividades artísticas o en los trabajos creativos, que son como los espacios que está como más permitido que el adulto juegue. El adulto va construyendo filtros que no le permiten esa naturalidad y esa espontaneidad que por lo común tiene el niño al jugar. Pero sí se lo permite. Si en nuestra cultura nos permitiéramos que el adulto tenga ese tiempo para un juego auténtico, descubriría muchas cosas de sí mismo que están como enquistadas, trabadas y demás, no en términos de conducta solamente, sino también en términos emotivos, en términos de permitirse algo que había olvidado que le era tan grato. El creador de Carcassonne es alemán y su nacionalidad no debería sorprendernos. Curiosamente, quienes mejor siguieron las enseñanzas de Sid Sackson nacieron del otro lado del mundo, más precisamente en Alemania. Alemania es considerada la cuna de los juegos modernos y su impronta se desarrolló a través de todo el mundo. Hoy podemos encontrar juegos de estilo alemán desarrollados en cualquier parte del mundo, incluso en Estados Unidos. Dominion es un juego de cartas diseñado por Donald Vaccarino, padre del deck building. Mecánica en la cual tenemos que armar mazos de cartas que tanto hemos visto en títulos posteriores. En Dominion deberemos construir un mazo ambientado en época medieval o renacentista. Cada participante, partiendo de un mazo inicial igual que el del resto, deberá comprar nuevas cartas para generar dinero, realizar acciones y conseguir puntos de victoria. Turno, dispondrá de una compra y una acción con las cartas que tenga en su mano, salvo que los combos que logre armar con las cartas que consiga le permitan tener más acciones. Dominion no es un juego de cartas a la vieja usanza en el que ya tenés un mazo predeterminado o personalizado por vos. Acá estamos ante un juego de deck building, de construir tu propio mazo a medida que el juego avanza, y eso es lo que lo hace diferente a muchos otros juegos de cartas. Existe una gran variedad de juegos donde podemos aprender distintos contenidos de matemática, historia, geografía, mientras jugamos, a la vez que desarrollamos capacidades individuales y grupales. Por eso, son una gran herramienta al momento de enseñar algún tipo de contenido dentro del aula. Ludificación en castellano o gamificación, que también se ha popularizado,
son procesos de transformar los espacios habituales que no contaban con la estructura del juego, llevarla a estar ludificada. Y en ese sentido aparece la noción del jugante, el niño como un ser jugante y no estudiante, ¿sí? Entonces uno lo ve y lo que le pide cualquier padre o cualquier persona adulta que vaya a una institución con un niño de esta edad es que juegue. El desarrollo de competencias hoy puede surgir de un diseño tecnopedagógico, un diseño instruccional de un contenido educativo que trabaje como herramienta lo lúdico, el juego, ¿no? Y el impacto que se observa es sustancialmente mayor que el querer entrenar solo con teoría, solo con audio, solo con texto. Si el educador, la educadora trabaja bajo una concepción abierta en esa etapa, es muy probable que el niño siempre sienta que jugó. Y esta capacidad de los juegos de mesa no solo sirve dentro del aula, también podemos llevarla y utilizarla dentro del ámbito laboral. Hoy en las empresas estamos utilizando juegos de rol para entrenar al personal. Estamos utilizando simulaciones para entrenar al personal. Estamos utilizando wargames para entrenar al personal. Ya se decía hace muchos años atrás, aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos, el 80% de lo que hacemos. Entonces, cuando desde el juego tenemos la posibilidad de hacer que el alumno experimente o vivencie un reto, un desafío que supera gracias a este objeto mágico que le estamos brindando en el entrenamiento, estamos frente a una experiencia muy completa. Él no se va a olvidar más de eso que le pasó jugando, aplicando una herramienta para superar un reto o un desafío. La ludificación en nuestro día a día nos ayudará a realizar tareas de manera más eficaz. Llevar esta práctica a los ambientes donde transitamos, sea el trabajo o la escuela, nos ayudará a incorporar contenidos de manera más eficaz también. Utilizar juegos para aprender nos brinda un espacio seguro donde podemos cometer errores sin miedo a equivocarnos mientras compartimos con las y los demás. Un buen proceso de aprendizaje está diseñado para adquirir conocimientos de manera más fresca, amena y, ¿por qué no?, divertida. El ajedrez, tal como se lo conoce ahora, es una evolución de un juego tradicional que se jugaba en la India en el siglo VI. Los juegos de mesa de enfrentamiento o temática bélica se han vuelto muy populares, como en el caso del TEG, sigla que representa tácticas y estrategias de guerra. Los juegos clásicos más populares ambientados en escenarios bélicos tienen objetivos básicos como conquistar territorios o eliminar a los bandos adversarios. Pero la evolución en las mecánicas también llegó a este tipo de juegos. Los escenarios bélicos en los juegos de mesa se siguieron desarrollando, pero implementaron mecánicas mucho más complejas. Estas mecánicas dieron como posibilidad a estos escenarios bélicos representar escenarios también, pero sacados de la historia real. En este sentido, uno de los juegos de mesa modernos más famosos es Twilight Struggle, que recrea los días de la Guerra Fría. Twilight Struggle simula los 45 años de intriga, lucha de prestigio y conflictos militares ocasionales entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. El mundo entero es el escenario en el que los dos colosos luchan para mantener a salvo sus ideologías y sus formas de vida. El juego comienza entre las ruinas de la devastada Europa, cuando las dos superpotencias compiten sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y acaba en 1989 con la caída del muro de Berlín. Un juego de control de territorios para dos, en el que cada participante representará a una de las superpotencias enfrentadas durante este periodo. El juego se desarrolla en rondas, donde revelaremos cartas que representan diferentes hechos históricos relacionados con la Guerra Fría que pueden beneficiar a uno o ambos bandos. También podremos realizar golpes de estado u otras acciones que tienen como fin controlar la mayor cantidad de países y poder sumar más puntos que la superpotencia enemiga.
Este juego tuvo un gran recibimiento, debido a la simpleza de sus mecánicas, pero también a la multiplicidad de interacciones que tienen estas entre sí. Así como hay un juego ambientado en los días de la Guerra Fría, también hay juegos ambientados en guerras independentistas latinoamericanas. Por ejemplo, la editorial argentina Épica nos presenta El combate de San Lorenzo y La vuelta de Obligado. Ambos juegos recrean hitos de la historia nacional, pero con mecánicas muy originales que mezclan dinámicas propias de los juegos modernos con los combates de dados propios de los juegos de guerra. En el combate de San Lorenzo tomaremos el control de 6 granaderos que deberán derrotar a un ejército realista que lo supera en número de 10 a 1. Para esto contamos con habilidades especiales distintas para cada granadero que podemos usar con el fin de combatir realistas o ayudar a otro compañero granadero en apuros. A medida que jugamos, vamos revelando cartas de un mazo de historia que nos acompaña recreando paso a paso el histórico enfrentamiento. Además de relatarnos la historia, este mazo irá dotando las distintas rondas del juego de nuevas dinámicas. Por ejemplo, podemos llegar al momento de la historia en el que, como es bien sabido, el soldado Cabral pierde la vida para salvar al general San Martín. Este juego es cooperativo, por lo que si cualquiera de los granaderos iniciales muere, perdemos la partida. La única manera de ganar el juego es, igual que lo fue en la historia real, derrotar a absolutamente todo el ejército realista. Entonces, tenemos una escuela de diseño de juegos europea muy ordenada, de mecánicas muy elegantes y de baja confrontación entre sus participantes. Pero hay quienes disfrutan de esta confrontación. Disfrutan de mecánicas más complejas y de dinámicas de juego regidas por el azar. Es por eso que otra escuela de juegos, basada en los primeros juegos modernos como el Monopoly y el Tej, siguió evolucionando. Hoy la conocemos como de estilo americano o Ameritrash. En este tipo de juegos, la temática es muy importante, por lo que sus mecánicas y sus dinámicas están muy inmersos en esta. También cuentan con una multiplicidad de elementos, sobre todo muchísimas minis de plástico. Cada una de estas minis tiene habilidades y reglas propias, lo que hace a los juegos de estilo americano de una complejidad intrínseca mucho mayor que un juego europeo. Otra diferencia es que por lo general la victoria de este juego no se consigue mediante puntos de victoria, sino por la eliminación de mis contrincantes o la resolución de algún objetivo específico. Un ejemplo de este tipo de juegos, con muchísimas minis y muchos dados para que yo pueda vencer a mis contrincantes, está basado en un conocidísimo juego de PC. Doom es la adaptación a juego de mesa del popular juego de PC del mismo nombre. El juego nos presenta una invasión de demonios que busca desatar el infierno en una instalación militar en Marte, y un grupo de marines deberá ir abriéndose paso entre los salones y pasillos, eliminando demonios y cumpliendo misiones. Alguien de la mesa encarnará la invasión demoníaca y controlará las miniaturas de los demonios. El resto tendrá los marines a su disposición para completar las misiones. Las mecánicas en Doom son básicas. Deberemos avanzar por casillas, atacar, defender, robar cartas, mejorar armas y equipamientos, encontrar los famosos botiquines del juego de PC, lanzar dados y mover las miniaturas a lo largo del tablero, conformado por losetas que representan las instalaciones de la base militar, mientras todos los demonios nos atacan. Pero a no desesperar, ya que fiel al espíritu de los videojuegos, si un marín muere, resurgirá en el mapa al siguiente turno. El juego tiene muchos guiños al mítico juego de PC, donde recorres pasillos, abrís puertas, te enfrentás a las terroríficas miniaturas, apuntás tu arma en busca de eliminar los demonios antes de que ellos te eliminen a vos, haciendo que sientas como el espíritu de un juego de computadora se apodera del tablero mientras lanzamos dados y nos enfrentamos a bestias enemigas a lo largo de una entretenidísima partida de Doom. Tanto Eurojuegos como Ameritrash son escuelas que engloban una gran categoría de juegos. Si bien sus nombres responden a los lugares donde nacieron estas categorías,
Hoy podemos encontrar juegos de cualquiera de las dos escuelas provenientes de cualquier parte del mundo. Por su parte, América Latina aún es muy joven en cuanto a desarrollos de juegos se refiere, por lo que no cuenta con un estilo propio. Aunque todavía no podamos encontrar un juego del tipo latino o argentino, la industria local lleva pocos años, pero crece a pasos agigantados, por lo que no debería sorprendernos encontrar juegos que respondan a alguno de estos gentilicios en poco tiempo. Quizás hace 100 años no te quedaba otra que jugar al Monopoly, pero hoy hay muchísimos juegos para que puedas elegir qué jugar y con quién jugar. Mi recomendación es que, como todo en la vida, pruebes tantos juegos como te cruces y de esta manera tengas una noción más clara de lo que estos tienen para ofrecerte y de qué te gusta a nivel personal. Porque, después de todo, somos lo que jugamos.